En tiempos antiguos, cuando los hombres aún escuchaban los susurros del viento y las hojas caídas hablaban del paso del tiempo, vivía un hombre llamado Lucas, un alma noble, de corazón generoso, que siempre había caminado con la mirada puesta en los demás, ofreciendo sin medida, entregándose sin pausa. Su vida parecía estar llena de sonrisas, compromisos y palabras amables, pero por dentro su alma era como un cuenco seco, olvidado bajo la lluvia que nunca llega. Lucas creía que amar era sacrificarse, que darlo todo era sinónimo de ser bueno, y así, silenciosamente, fue relegando sus propios deseos, su voz interior, sus límites sagrados. Como un árbol que da fruto sin recibir agua, comenzó a marchitarse por dentro. Cada gesto suyo buscaba afecto, cada decisión escondía el deseo de ser visto, aceptado, amado. Pero cuanto más ofrecía, más se perdía de sí mismo. Una noche, tras una discusión con alguien a quien profundamente amaba, se derrumbó. Las palabras duras resonaron como campanas rotas en su pecho. En medio del dolor, se sentó solo en su habitación, con la tenue luz de una vela danzando en la penumbra. Y por primera vez, se hizo la pregunta que había evitado durante años. ¿Por qué siempre termino lastimado? No había rabia en su voz, solo cansancio. El cansancio de una vida vivida hacia afuera. En ese instante, el silencio le respondió. No con palabras, sino con una sensación. Algo debía cambiar. No afuera, sino adentro. Así comienza el viaje de Lucas hacia el amor propio. Un sendero silencioso, profundo y transformador. Porque, como enseñan los sabios, no hay mayor compasión que la que uno aprende a tener consigo mismo. En el segundo paso de su camino, Lucas comenzó a mirar con otros ojos. No ya hacia el mundo, sino hacia sí mismo. Como un monje que se sienta frente al estanque a observar el reflejo de la luna, él empezó a observar su reflejo interior. Y lo que vio no era fácil de aceptar. Descubrió que gran parte de su sufrimiento no era causado por las acciones de otros, sino por la forma en que él se había ido tratando a lo largo de los años. Relaciones donde siempre daba más de lo que recibía, palabras duras que él mismo se repetía al fallar, decisiones tomadas desde el miedo a no ser suficiente. Era como si cargara un látigo invisible, con el que cada día se exigía, se juzgaba, se abandonaba. Una tarde, leyendo un viejo libro que alguien le había regalado, una frase lo detuvo en seco, como un gong que retumba en lo más hondo del pecho. El sufrimiento nace del abandono de uno mismo. Se quedó en silencio. La frase era como un espejo sin distorsiones. Por primera vez entendió que no era víctima de la vida, sino de una forma inconsciente de relacionarse consigo mismo. Había confundido amor con sacrificio, bondad con complacencia, valor personal con rendimiento, y en ese malentendido se había ido alejando de su propia alma. Lucas no se juzgó, solo respiró, entendió que la raíz del dolor no estaba en los otros, sino en el olvido de su propio corazón. Y ese descubrimiento, aunque dolía, era una bendición, porque solo lo que se ve con claridad puede ser sanado. Así, en medio de su dolor, comenzó a brotar una nueva semilla, el deseo de tratarse con la misma compasión con la que siempre trató a los demás. Como quien vuelve a un templo olvidado entre la niebla, Lucas comienza a caminar hacia su interior. Sabe que para sanar no basta con entender. Hay que sentir, y para sentir hay que tener el valor de mirar las viejas heridas, esas que el tiempo no borra, solo esconde. En una mañana silenciosa, se sienta frente a una vela encendida, cierra los ojos, y como un monje que entra en profunda meditación, deja que los recuerdos emerjan. No los fuerza, solo los observa. Imágenes de su niñez vuelven como hojas llevadas por el viento. Recuerda voces duras,
exigencias frías, abrazos ausentes, momentos donde aprendió a callar su dolor para no incomodar, donde descubrió que ser bueno significaba no molestar, complacer, rendir. Ahí entendió, sin palabras, que su valor parecía depender de cuánto podía dar y no de quién era. Una lágrima cae, luego otra, pero no son lágrimas de debilidad, son lágrimas que purifican, como la lluvia que limpia los caminos del bosque, y en ese instante algo dentro de Lucas se abre, una verdad profunda florece en su pecho. He estado buscando amor afuera, sin darme el mío primero. El silencio que sigue es sagrado. No hay prisa, no hay culpa, solo el reconocimiento honesto de una herida antigua y el inicio de un nuevo vínculo consigo mismo. Porque antes de amar verdaderamente a otros, uno debe regresar al hogar más importante, su propio corazón. Y Lucas por primera vez empieza a tocar esa puerta con ternura. Como el jardinero que, al fin, decide sembrar con cuidado en la tierra que por años dejó seca, así también Lucas empieza a atender su mundo interior con nueva presencia. Un día cualquiera, sin buscarlo, se descubre frente al espejo. Y en lugar de arreglarse con prisa o juzgarse en silencio, como solía hacer, se detiene. Mira sus ojos, no con crítica, sino con curiosidad. Ahí, detrás del reflejo, hay un hombre cansado, pero dispuesto, y en ese instante, una pregunta surge como brisa suave. ¿Cómo me hablo cuando nadie más me escucha? Entonces comienza a observar esa voz interna. Descubre que ha vivido acompañado de un juez implacable, uno que le repite con insistencia: no eres suficiente, siempre fallas, nunca cambiarás. Esa voz tan vieja como su memoria no era suya, era heredada, era eco de antiguas exigencias, de temores ocultos, de heridas sin sanar. Pero esta vez decide no obedecerla, decide responderle con otra voz, una más suave, más humana, una que dice: estoy aprendiendo, estoy sanando, me permito empezar de nuevo. Cada mañana, frente al espejo, se regala un instante sagrado. No se trata de mentirse ni de inflar el ego, sino de recordar que está en camino y que caminar con amabilidad cambia el viaje. Poco a poco, el tono cambia, y con él, su energía. La semilla del amor propio, que parecía dormida, comienza a despertar, no con estruendo, sino como brota el bambú, en silencio, pero con firmeza. Porque cuando cambias la forma en que te hablas, cambias el suelo donde floreces. Y Lucas, sin saberlo, ya ha comenzado a florecer. Como el monje que, al comprender el valor de su templo interior, barre cada rincón con esmero y enciende incienso al amanecer, así también Lucas comienza a habitar su cuerpo y su alma con nueva reverencia. Ya no se descuida por complacer. Ya no se agota por miedo a decepcionar. Un día, al mirar su agenda, se da cuenta de algo. Había dejado fuera lo más importante. Asimismo, decide entonces comenzar desde lo simple. Come con más atención. Duerme cuando su cuerpo lo pide, no cuando el mundo lo permite. Se toma pausas para respirar, para escuchar su corazón, para estar. Y cuando alguien le pide algo que sabe que lo desgasta, respira hondo y responde: hoy no puedo, me estoy cuidando. Al principio le cuesta. La culpa aparece como una nube antigua, recordándole el viejo patrón. Debes estar para todos. Pero poco a poco, descubre un nuevo lenguaje, el de límites amorosos, no para alejar a otros, sino para acercarse a sí mismo. También se aleja de personas que lo drenan, sin resentimiento, solo con gratitud por lo aprendido. Y empieza a buscar compañía donde hay respeto, ternura y crecimiento. Descubre que no es egoísmo decir no al sufrimiento innecesario, es sabiduría. Amarse no es encerrarse, piensa, es iluminarse por dentro para poder compartir una luz más clara. Y así, sin grandes anuncios,
Lucas aprende que el verdadero amor propio no se grita, se practica, porque quien se cuida se honra, y quien se honra florece en paz. Como la flor de loto que surge en silencio desde el fondo del estanque, así también la transformación de Lucas ocurre sin alardes, pero con una profundidad que lo toca todo. No hubo un día exacto, no hubo una iluminación repentina, solo una suma de pequeñas decisiones. Decidir no juzgarse por llorar, decidir detenerse a respirar en medio del caos, decidir ser amable consigo mismo cuando otros no lo son. Antes, su mente era un campo de batalla. Hoy, se parece más a un jardín. Las voces duras que antes lo perseguían han perdido fuerza y en su lugar ha crecido un susurro sereno. Estoy aquí y estoy bien. Lucas ya no se exige perfección, solo presencia. No busca gustar a todos, solo ser fiel a su verdad. Sabe que todavía hay días nublados, pero ha aprendido a no confundirse. La niebla no borra el camino, solo lo cubre un rato. En una tarde cualquiera, sentado frente a una taza de té, sonríe sin razón. No porque todo sea perfecto, sino porque se siente en paz consigo mismo. Y entonces comprende, no ha cambiado el mundo. Ha cambiado la forma en que se habita a sí mismo. Ya no corre tras la aceptación. Ya no se pierde por miedo a quedarse solo. Ha regresado a casa, y esa casa no está afuera. Está dentro, en el centro mismo de su ser. Cuando me acepté con ternura, el sufrimiento perdió su hogar en mí, piensa. Y en esa quietud descubre el secreto del amor propio. No es un destino, es una forma de caminar. Como un cuenco que rebosa agua clara, así se siente ahora el corazón de Lucas, lleno, sereno, disponible. Durante años, ofrecía amor con manos temblorosas, esperando, sin saberlo, que alguien lo devolviera para sentirse completo. Pero el amor que nace desde la carencia arrastra consigo necesidad, miedo y confusión. Ahora ha descubierto algo más profundo. El amor verdadero no es una búsqueda, es una expresión. Ya no ama para ser elegido. Ama porque ha elegido habitarse con verdad. Ya no entrega esperando ser rescatado. Comparte desde la plenitud de quien ya se ha salvado a sí mismo. Y como un fuego que no se apaga con el viento, su amor permanece firme, sin ansias ni exigencias. Las personas a su alrededor lo notan. No porque él lo diga, sino porque algo ha cambiado en su presencia. Es más honesto, más compasivo, más claro en sus límites. Sus vínculos se transforman, se disuelven los que no estaban en resonancia, y florecen aquellos que crecen desde el respeto mutuo. Donde antes había dependencia, ahora hay encuentro. Donde antes había miedo, ahora hay libertad. Lucas ha aprendido que no puede dar lo que no se da primero a sí mismo. Y en ese dar interno, constante, humilde, amoroso, se ha convertido en una fuente que no se agota. Mi amor no es una promesa para otros, es un estado de mi ser. Medita en silencio, mientras contempla a alguien que ama con una mirada nueva, libre de cadenas. Así descubre que el amor propio no es un muro, es el jardín desde donde todo florece. En la quietud del último instante, como el eco suave de una campana al atardecer, el mensaje de este viaje resuena profundo. El amor propio no es un destino lejano. Es el sendero de regreso al hogar interior. El video se cierra como se cierra una flor al caer la tarde, con delicadeza, pero dejando un perfume que persiste. La voz del narrador, serena como la brisa en un templo de montaña, susurra. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más seguirás dándote las obras de tu energía, de tu ternura, de tu atención? ¿Cuánto más vas a negarte el cuidado que tan generosamente ofreces a otros? No hay reproche, solo una invitación, una mano extendida hacia el alma que escucha. Porque el secreto del amor propio no se enseña, se recuerda.
Y tú ya lo sabes, en lo profundo. Sabes que mereces paz. Sabes que mereces ternura. Sabes que no necesitas ser perfecto para ser digno de amor. Solo necesitas volver a ti. Ámate, aunque sea un poco más hoy que ayer. Ámate, no como un acto grandioso, sino como una práctica sencilla. Respirar contigo, hablarte con compasión, honrar tus límites, descansar sin culpa. Porque cuando te eliges, el mundo deja de ser una carga y se convierte en un reflejo de tu luz. El video se apaga lentamente, dejando esta última frase en el aire, como un koan que el corazón sigue repitiendo. Ámate y transformarás tu mundo.